Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si ya están aquí seguramente es porque les interesan los chismes del mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y por supuesto, los dramas que a veces se cuecen a fuego lento en el mundo de las celebridades. Y hoy tenemos un tema que promete. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Sandokan. Sí, lo que escucharon. Y no solo de ellos individualmente, sino de la polémica, el lío, el escándalo, o lo que sea que haya sido, que involucra a estos dos nombres. Vamos a desmenuzar qué pasó realmente, vamos a analizar las pistas, a revisar los rumores, y a ver qué tan cierto es todo lo que se ha dicho. Y ojo porque como siempre la historia tiene muchas capas. Así que prepárense para sumergirse en el drama, porque hoy vamos a bucear profundo en la vida de estos dos famosos, y vamos a tratar de entender qué fue lo que desencadenó esta supuesta polémica. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Pero antes de que empecemos y como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, vamos con el tema. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca súper famosa, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Es una de las actrices más queridas y populares en Turquía, y su fama ha trascendido fronteras, llegando a ser reconocida en Latinoamérica y en otros países. Tiene una legión de fans y es, sin duda, una de las figuras más destacadas del panorama actual. Y claro, su vida personal, como la de cualquier celebridad, siempre ha estado en el ojo público. Por otro lado, tenemos a Sandokan. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque Sandokan, bueno, no es una persona específica, sino más bien una producción, una serie televisiva. Sandokan es un personaje literario creado por Emilio Salgari, un aventurero y pirata malayo. La serie en su versión más reciente está siendo producida y protagonizada, nada más y nada menos que por Can Yaman. Can Yaman, para que se hagan una idea, es otro actor turco mega famoso, conocido por su trabajo en series como Erkencikus, la misma serie que lanzó a la fama a Demet Özdemir, qué coincidencia, Dolunay, Luna Llena, y Bay Jail, Mr. Round. Can Yaman es muy popular, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es un hombre con mucho carisma, muy atractivo y que siempre ha estado rodeado de polémica. Y es precisamente aquí donde entra en juego la conexión con Demet. Y aquí es donde entramos en la polémica. La historia es más o menos así. Se rumorea que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron una relación, o al menos un romance, durante el rodaje de Erkencikus. La química en pantalla era innegable, y muchos fans esperaban que la relación traspasara la ficción. Los rumores de una relación sentimental entre ellos se propagaron rápidamente, alimentados por fotos, vídeos y comentarios de redes sociales. La gente estaba fascinada con la posible pareja. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte oscura de la historia, la relación, si es que existió, no terminó bien. Se dice que hubo tensiones, desacuerdos y, al parecer, una ruptura bastante dolorosa. Los detalles son un poco turbios, pero se habla de celos, de egos y de una posible infidelidad. Pero como siempre estos son solo rumores, ya que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada de forma oficial. Y ahora, ¿qué esto es relevante en la historia de Sandokan? Bueno, resulta que cuando se anunció que Can Yaman protagonizaría la serie, y que Demet Özdemir no estaría involucrada en el proyecto, los rumores volvieron a encenderse. Empezaron a circular especulaciones sobre una posible animadversión entre ellos, sobre un rechazo por parte de Demet a trabajar con Can, y sobre la existencia de un conflicto que impedía la colaboración. Algunos medios y muchas cuentas de chismes en redes sociales empezaron a sugerir que Demet podría haber sido vetada del proyecto, o que se había negado a participar debido a la tensa relación con Can. Hubo rumores de todo tipo, que Demet no quería ni escuchar el nombre de Can, que se sentía traicionada, que no quería revivir el pasado. En fin, la imaginación de algunos usuarios se desbordó. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no hay pruebas concretas de que haya existido un conflicto directo que impidiera la participación de Demet en Sandokan. No hay comunicados oficiales ni declaraciones directas de ninguno de los dos actores que confirmen o desmientan estas teorías.
Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir no forma parte del elenco de la serie. Y aunque la ausencia de Demet pudiera interpretarse como una señal de enemistad, también es posible que las razones sean puramente profesionales o de agenda. Demet Özdemir actualmente está trabajando en otros proyectos y su carrera está en un buen momento. Es muy probable que tenga compromisos laborales que le impidieran participar en Sandokan, independientemente de la relación que tuviera con Can Yaman. Además, el hecho de que no estén juntos en pantalla no significa necesariamente que exista una mala relación. En el mundo del espectáculo es común que las parejas o exparejas no trabajen juntas, ya sea por decisión propia o por razones de casting. Es importante recordar que los rumores y las especulaciones suelen ser parte del juego en el mundo de las celebridades. A veces se exageran las historias, se inventan detalles, y se crea una narrativa sensacionalista que no siempre se corresponde con la realidad. En este caso, la supuesta polémica entre Demet y Can podría ser simplemente el resultado de la especulación y la interpretación errónea de los hechos. Es posible que haya existido una relación, que haya terminado mal, y que ambos hayan decidido seguir caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero de ahí a hablar de un veto, de un conflicto declarado, hay un abismo. También es importante tener en cuenta el contexto. El mundo del entretenimiento es un negocio muy competitivo y la imagen pública de los actores es crucial. Es posible que los representantes de Demet y Can hayan decidido no alimentar los rumores para evitar que afecten la carrera de ambos. Mantener el silencio en estos casos suele ser la mejor estrategia. En resumen, la polémica entre Demet Özdemir y Sandokan, o más bien, entre Demet y Can Yaman, es un tema complejo. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de qué pasó realmente. Lo que sí podemos decir es que hasta el momento, no hay pruebas sólidas que confirmen la existencia de un conflicto que impidiera la participación de Demet en la serie. Lo más probable es que se trate de una combinación de rumores, especulaciones y decisiones profesionales que con el tiempo se han magnificado y exagerado. Lo cierto es que ambos actores siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras y eso, al final, es lo más importante. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta supuesta polémica. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan encontrado la información interesante. Hemos explorado los rumores, las teorías y las posibles causas de lo que se ha dicho, pero siempre teniendo en cuenta que al final, solo los protagonistas saben la verdad. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un conflicto real entre Demet y Can? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia que aún no sabemos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y volvemos, familia. Espero que estén listos para más chismes, porque la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, o mejor dicho, el Sandokan de todo esto tiene más aristas de las que parecen. Ya hemos explorado los fundamentos, pero ahora vamos a profundizar en los detalles, en las teorías más elaboradas y, por qué no, en algunas especulaciones más arriesgadas. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Antes que nada, vamos a repasar brevemente los antecedentes para refrescar la memoria, sobre todo para aquellos que son nuevos en el canal o que no están tan familiarizados con el drama. Tenemos a Demet Özdemir, una actriz consagrada, amada por el público con una carrera en ascenso y una vida personal que inevitablemente genera interés. Luego tenemos a Can Yaman, otro gigante de la actuación turca, con una base de fans inmensa y un currículum marcado por éxitos y, digamos, una personalidad que no deja indiferente a nadie. Y en el centro de todo, el rumor de una relación, un romance que floreció en el set de Erkencikus, una serie que los catapultó a la fama mundial. La química en pantalla, como ya mencionamos, era explosiva. Los fans se enamoraron de la pareja, y no era raro verlos soñar con una relación fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su romance. Las expectativas eran altas y la emoción palpable. Y es que, seamos sinceros, cuando dos actores tienen una conexión tan fuerte, es natural que el público desee que esa magia continúe fuera del set.
Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no tuvo un final feliz, al menos no como lo esperaban los fans. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias de opinión, de incompatibilidad de caracteres, y por supuesto, de la sombra de los celos y las posibles infidelidades. Insisto, estos son solo rumores, pero en el universo de las celebridades, los rumores son la moneda de cambio. La ruptura, si es que realmente existió una relación, parece haber sido complicada y dolorosa. Y aquí es donde la historia de Sandokan entra en juego. Cuando se anunció que Can Yaman protagonizaría la nueva serie sobre el famoso pirata, la atención se centró inmediatamente en Demet Özdemir. ¿Estaría ella involucrada en el proyecto? ¿Cómo reaccionaría ante la noticia? ¿Existiría algún tipo de conflicto, ya sea personal o profesional, que impidiera su participación? Las preguntas eran legítimas y la especulación era inevitable. Las redes sociales se encendieron, los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores, y las teorías conspirativas florecieron. Algunos incluso llegaron a sugerir que Demet había sido vetada del proyecto, una afirmación que, por supuesto, nunca fue confirmada. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta polémica? ¿Es simplemente una exageración de los hechos, una tormenta en un vaso de agua? ¿O hay algo más que se esconde en las sombras? Vamos a analizar algunas de las teorías más interesantes. Teoría 1, el desamor y el distanciamiento ***. La teoría más simple y probablemente la más plausible, es que Demet y Can, tras su supuesta relación, decidieron tomar caminos separados. Es natural que después de una ruptura, ya sea amistosa o no, las personas prefieran evitarse, sobre todo en el ámbito laboral. Imaginen la incomodidad de tener que trabajar con tu ex, de revivir el pasado, de enfrentarse a las miradas curiosas y a los comentarios malintencionados. En este escenario, la ausencia de Demet en Sandokan sería simplemente una decisión personal, una forma de mantener la distancia y de proteger su propia imagen. No habría ningún conflicto directo, ninguna animadversión manifiesta, solo la voluntad de evitar situaciones incómodas. Teoría 2, el conflicto de intereses y la competencia profesional ***. Esta teoría plantea que más allá de la relación personal, existían diferencias profesionales que podrían haber dificultado la colaboración entre Demet y Can. Ambos son actores muy populares y exitosos, y es posible que tuvieran visiones diferentes sobre sus carreras, sobre los proyectos que querían desarrollar, y sobre la forma de gestionarlos. En el competitivo mundo del espectáculo, es común que surjan tensiones entre actores, sobre todo si comparten el mismo nicho de mercado o si aspiran a roles similares. Podría haber existido una competencia sana, o quizás no tan sana, por los mejores papeles, por los contratos más lucrativos, por el reconocimiento del público. En este contexto, la ausencia de Demet en Sandokan podría ser una consecuencia de estas diferencias profesionales, una forma de evitar un enfrentamiento directo y de proteger sus propios intereses. Teoría 3, el veto silencioso y las presiones de la industria ***. Esta teoría es la más oscura y la más sensacionalista. Sugiere que detrás de la aparente ausencia de Demet, se esconde una especie de veto, impuesto por los productores o por los representantes de Can Yaman. Según esta teoría, la supuesta mala relación entre los actores, sumada a la popularidad de Can, habría llevado a tomar la decisión de no incluir a Demet en el proyecto, ya sea para evitar posibles conflictos en el set, para proteger la imagen de Can, o simplemente para evitar la especulación mediática. Esta teoría, aunque atractiva para los amantes del drama, es difícil de comprobar. No existen pruebas concretas que la respalden, y es más probable que se trate de una exageración de los hechos. Sin embargo, no podemos descartarla por completo, ya que en el mundo del espectáculo, las presiones y las maniobras de poder son comunes. Teoría 4, la agenda ocupada y las prioridades profesionales ***. Esta es la teoría más sensata y probablemente la más probable. Demet Özdemir, como ya hemos mencionado, está en un momento álgido de su carrera. Tiene muchos proyectos en marcha, compromisos laborales, y una agenda muy apretada. Es muy probable que al momento de la producción de Sandokan, Demet ya estuviera comprometida con otros proyectos, y que su agenda no le permitiera participar en la serie. Además, es posible que la actriz prefiriera enfocarse en otros roles, en otros desafíos profesionales, que le permitieran crecer y evolucionar como actriz.
En este escenario, la ausencia de Demet en Sandokan no sería un reflejo de una mala relación con Khan, sino simplemente una consecuencia de sus prioridades profesionales y de sus compromisos laborales. Análisis de las pistas, ¿qué sabemos realmente? Hasta ahora hemos explorado las diferentes teorías sobre la supuesta polémica entre Demet y Khan. Pero, ¿qué pistas tenemos para respaldar o refutar estas teorías? Vamos a analizar algunos elementos clave. La ausencia de declaraciones oficiales ni Demet Özdemir ni Khan Yaman han hecho declaraciones oficiales sobre su supuesta relación, ni sobre la posibilidad de trabajar junto. En el futuro. Este silencio, aunque comprensible, alimenta la especulación y la incertidumbre. La falta de pruebas concretas no existen pruebas sólidas que confirmen la existencia de un conflicto directo entre los actores. No hay comunicados ni declaraciones, ni fotos que respalden las teorías sobre el veto o la animadversión. El éxito profesional de ambos actores tanto Demet como Khan han tenido un éxito rotundo en sus carreras. Ambos están trabajando en proyectos importantes, y su popularidad sigue en aumento. Esto sugiere que, independientemente de su relación personal, ambos están enfocados en sus carreras y en sus objetivos profesionales. La evolución de sus carreras Demet y Khan han tomado caminos profesionales diferentes. Demet ha explorado otros géneros, otros roles, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Khan, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos de gran envergadura y ha consolidado su imagen como un actor de renombre internacional. El contexto y la influencia de las redes sociales Es fundamental entender el contexto en el que se desarrolla esta supuesta polémica. Las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de rumores y en la creación de narrativas sensacionalistas. En el mundo del entretenimiento, las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con los fans, para promocionar los proyectos y para generar expectativa. Sin embargo, también son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y la desinformación. En el caso de Demet y Khan, las redes sociales han sido un factor clave en la amplificación de los rumores sobre su relación y sobre su posible conflicto. Los fans, con sus comentarios, sus teorías y sus expectativas, han contribuido a crear una narrativa que en muchos casos se aleja de la realidad. Es importante, por lo tanto, ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y no dejarnos llevar por las emociones y por las especulaciones. Conclusión, ¿qué queda por saber? Después de analizar las diferentes teorías y las pistas disponibles, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta polémica entre Demet Özdemir y Khan Yaman? Lo más probable es que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, se trate de una combinación de factores, una relación que no prosperó, diferencias profesionales, agendas apretadas y la influencia de los rumores y las especulaciones. Es posible que Demet y Khan hayan decidido tomar caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Es posible que hayan evitado trabajar juntos para evitar situaciones incómodas y para proteger sus propias imágenes. Y es posible que la ausencia de Demet en Sandokan sea simplemente el resultado de sus prioridades profesionales y de sus compromisos laborales. Sin embargo, la verdad completa, como suele suceder en estos casos, solo la conocen los protagonistas. Y es probable que, por razones personales y profesionales, prefieran mantener el silencio. En definitiva, la polémica entre Demet Özdemir y Sandokan es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de qué pasó realmente. Lo que sí podemos decir es que hasta el momento, no hay pruebas sólidas que confirmen la existencia de un conflicto que impidiera la participación de Demet en la serie. La especulación y los rumores seguirán alimentando la curiosidad de los fans, pero al final, lo más importante es que ambos actores siguen cosechando éxitos en sus respectivas carreras, y que, pase lo que pase, su talento y su trabajo siguen brillando. Y hasta aquí llegamos con el análisis exhaustivo de esta supuesta polémica. Espero que les haya gustado el vídeo, y que hayan encontrado la información interesante. Hemos explorado los rumores, las teorías, las pistas y las posibles causas de lo que se ha dicho, pero siempre teniendo en cuenta que al final, solo los protagonistas saben la verdad. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un conflicto real entre Demet y Khan? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia que aún no sabemos?
¿Qué otras teorías se les ocurren? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y bueno, gente. Volvemos a sumergirnos en el drama de Demet Özdemir y Sandokan, porque la historia, como una buena serie turca, no tiene fin. Ya hemos analizado los rumores, las teorías, las posibles causas y las pistas, pero ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a analizar el impacto de esta supuesta polémica en las carreras de ambos actores, y a explorar cómo la imagen pública se construye y se manipula en el mundo del entretenimiento. Prepárense. Para un análisis más profundo, porque esto se pone serio. Antes de continuar, hagamos un breve resumen para los nuevos y para refrescar la memoria. Tenemos a Demet Özdemir, una actriz talentosa y querida, y a Can Yaman, un actor popular y carismático. Se rumorea que tuvieron una relación sentimental, que surgió durante el rodaje de la serie Erkencikus. La relación, de ser cierta, no terminó bien. Y cuando se anunció la serie Sandokan con Can Yaman como protagonista, Demet Özdemir no fue parte del proyecto, lo que generó rumores de animadversión y conflicto. Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta supuesta polémica a las carreras de Demet y Can? ¿Han sufrido algún tipo de impacto negativo? ¿Han sabido gestionar la situación para minimizar los daños? *** El impacto en la imagen pública y la gestión de la crisis ***. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los actores son, en cierta medida, productos que se venden al público. Su atractivo, su carisma, su profesionalismo y, por supuesto, su vida personal, influyen en la percepción que tienen de ellos los fans y, por ende, en el éxito de sus carreras. En el caso de Demet y Can, la supuesta polémica ha puesto a prueba su capacidad para gestionar su imagen pública. ¿Cómo han reaccionado? ¿Han optado por el silencio, por negar los rumores, por minimizar los daños? *** La estrategia del silencio *** Tanto Demet como Can han optado, en gran medida, por el silencio. No han hecho declaraciones oficiales sobre su supuesta relación, ni sobre la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Esta estrategia, aunque comprensible, tiene sus pros y sus contras. Ventajas evita alimentar la especulación, protege su privacidad y evita que la historia se prolongue indefinidamente. Desventajas puede generar más curiosidad y especulación, y dejar que los rumores tomen fuerza sin ser contrarrestados. La gestión de las redes sociales ambos actores han sido activos en las redes sociales, pero sin abordar directamente la polémica. Han utilizado sus perfiles para promocionar sus proyectos, para interactuar con sus fans y para mostrar su vida personal, pero sin hacer referencia alguna a la supuesta mala relación. Ventajas permite mantener el contacto con los fans, mantener una imagen positiva y controlar, en cierta medida, la narrativa. Desventajas puede resultar insuficiente para frenar los rumores y las especulaciones. El apoyo de sus equipos es probable que tanto Demet como Can cuenten con equipos de representantes, publicistas y asesores de imagen que les ayuden a gestionar la situación. Estos profesionales se encargan de proteger la imagen de los actores, de minimizar los daños y de mantener una relación fluida con los medios de comunicación. Estrategias Los equipos pueden optar por desviar la atención hacia otros temas, por minimizar los rumores y por enfatizar los logros profesionales de los actores. El análisis del éxito profesional y las tendencias del mercado A pesar de la supuesta polémica, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Esto demuestra que su talento, su profesionalismo y su popularidad han superado cualquier rumor o especulación. Demet Özdemir ha seguido trabajando en proyectos importantes, ha demostrado su versatilidad como actriz y ha consolidado su posición como una de las figuras más destacadas del panorama turco. Su carrera está en constante ascenso y su imagen pública sigue siendo muy positiva.
Asterisco 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 factores de éxito asterisco asterisco elección de proyectos de calidad, trabajo constante, buena relación con sus fans, buena gestión de su imagen. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco ha protagonizado proyectos internacionales, ha conquistado a audiencias de diferentes países y ha consolidado su imagen como un actor atractivo y carismático. Su popularidad sigue en aumento y su carrera se expande a nuevos mercados. Asterisco 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 factores de éxito asterisco asterisco imagen atractiva, carisma, proyección internacional, gestión estratégica de su carrera. Asterisco asterisco el juego de la percepción, construyendo la narrativa asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, la imagen pública no es algo estático. Es una construcción, un relato que se crea y se manipula para influir en la percepción del público. En el caso de Demet y Can, la polémica ha sido un factor que ha influido en la construcción de sus respectivas narrativas. ¿Cómo se han presentado a sí mismos? ¿Qué imagen han querido proyectar? Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco ha optado por proyectar una imagen de profesionalismo, de independencia y de éxito. Ha mostrado su talento como actriz, su dedicación al trabajo y su compromiso con sus fans. Asterisco 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 narrativa asterisco asterisco mujer empoderada, profesional exitosa, enfocada en su carrera. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco ha proyectado una imagen de hombre atractivo, carismático y con ambiciones internacionales. Ha mostrado su talento como actor, su conexión con sus fans y su compromiso con el trabajo. Asterisco 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 narrativa asterisco asterisco hombre atractivo, actor internacional, con una imagen fuerte y un estilo de vida atractivo. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad y los límites asterisco asterisco. En medio de toda esta polémica, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y los límites. Los actores son figuras públicas, pero también son seres humanos que tienen derecho a su vida privada. Es importante respetar los límites de la privacidad, no invadir la vida personal de los actores y no caer en la especulación y el sensacionalismo. Asterisco asterisco la reflexión final, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos ofrece varias lecciones importantes sobre el mundo del espectáculo y sobre la gestión de la imagen pública. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco los actores tienen derecho a su vida privada, y es importante respetarla. Asterisco 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 la gestión de la imagen asterisco asterisco la imagen pública es fundamental, y es necesario gestionarla de forma estratégica. Asterisco 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 la influencia de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de rumores y en la construcción de narrativas. Asterisco 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 el poder del talento y el profesionalismo asterisco asterisco el talento, el trabajo duro y el profesionalismo son fundamentales para el éxito a largo plazo. Asterisco 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 la necesidad de ser críticos asterisco asterisco es importante ser críticos con la información que consumimos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar en el futuro con respecto a la supuesta polémica entre Demet y Can? Asterisco 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 el silencio continuará asterisco asterisco es probable que ambos actores sigan optando por el silencio, evitando hablar públicamente sobre el tema. Asterisco 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 enfoque en sus carreras asterisco asterisco ambos se enfocarán en sus carreras, en sus proyectos profesionales y en sus objetivos personales. Asterisco 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 especulación y rumores asterisco asterisco los rumores y las especulaciones seguirán circulando, pero con el tiempo perderán fuerza. Asterisco 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 el tiempo lo cura todo asterisco asterisco con el tiempo, la polémica se diluirá, y la atención del público se centrará en otros temas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Sandokan, o mejor dicho de Demet y Can, es un ejemplo de cómo la vida personal de los famosos se entrelaza con su carrera profesional, y de cómo la imagen pública se construye y se manipula en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo. Espero que les haya gustado, y que hayan encontrado la información valiosa. Hemos explorado el impacto de la supuesta polémica en las carreras de ambos actores, hemos analizado la gestión de la imagen pública, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que ha afectado esta situación a Demet y a Can? ¿Qué estrategias de gestión de imagen les parecen más efectivas?
Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.